este botón, ingrese aquí a los recursos de información digital y electrónicos. Hay una barrera de fuego, prevención de ataques de hacker, entonces debemos darle clic donde dice configuración avanzada y abajo hay una dirección, dice acceder a aplicaciones biblioteca. Le damos clic. Recuerden que es necesario identificarnos con la clave personal, que son recursos propios de la biblioteca, de la universidad, los que se pagan. Hay otros que son de acceso abierto o libres. Bueno, entonces esto es como una introducción de recordar cómo vamos a bajar o buscar información científica hoy en día, en la actualidad, utilizando los recursos de información del sistema de bibliotecas. Esta sería la página del sistema de bibliotecas. Se abre entonces ya nuestro usuario y nos posibilita tener acceso a todos esos recursos. Podemos filtrar por área. Si vamos a escoger un área, en este caso podríamos seleccionar el área de las ciencias de la salud, y todos estos recursos que hay contienen información del área médica y biomédica, clínica. Si escogemos un área de las ciencias naturales, van a haber bases de datos bibliográficas y documentales que apuntan a la química, la física, las ciencias exactas en sí. Si le damos todas, entonces va a mostrar toda la colección sin determinar un área específica. Hay que ir conociendo los proveedores de acuerdo al tema de interés. Por ejemplo, en el área biomédica o médica y clínica vamos a tener Clinical Key. Abrimos Clinical Key, es uno de los recursos más importantes para buscar en el área de la salud. Recuerdan que siempre hemos trabajado la manera y la forma en que la base de datos nos permite buscar, navegar en todos sus recursos. En este caso, si vamos a trabajar en libros, revistas, ensayos clínicos, fichas de medicamentos, guías clínicas, todo lo que tiene que ver con educación de los pacientes, los videos, la multimedia, unos videos específicos sobre procedimientos, resúmenes clínicos y enfoque clínico. Entonces, como ven, este campo nos permite entonces saber qué le vamos a pedir a una base de datos. Volvemos y vamos a buscar en una base de datos también del área de la salud, como es Embase. Embase también apunta a esa área médica, clínica. Al momento de ir a recuperar información en un área específica, en este caso, la literatura biomédica. Es hermanita de Clinical Key, es del Sevier. Damos clic derecho y podemos hacer que se traduzca la página para darle más entendimiento fácilmente. Entonces, dice el sistema de búsqueda. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Ah, ya. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, yo creo que sí me escuchan. ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? Hola, hola, ¿me escuchan? Sonido, sonido.
Hola, ¿me están escuchando en la instrucción? Los conectados. Yo sí por ahí escucho como un micrófono o algo. Hola, ¿sí me escuchan? Bueno, está explicando el ingreso, ¿sí? El ingreso a la página para volver a retomar esos recursos que hemos aprendido. Vamos a ver, voy a decir, configurar audio. Vamos a decirle altavoces y dispositivos. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, ahora sí, ¿me están escuchando? María Cristina, Mariana. Sí, hola. Hola, los participantes me están escuchando. Sonido, ¿me están escuchando? O al menos un mensaje por el chat. No, sí, sí, sí me escuchan. Bueno, Joana dice que sí. Jay, Hola, ya te escucho. ¿Me escuchas a mí bien? Yo no tengo cámara. Simplemente voy a mostrarle la página. Jay. Mm, sí. Hola. Bueno, no sé si alguien, una señita por ahí de que Es están algo de eso. conectados. Pues que me quede. Una señita de que están conectados. Y me escuchan bien, sí. Bueno, ya Juan Camilo dice que sí, Joana dice que sí. Mariana Quiseno dice que sí. Muy bien, bienvenidos. Jairo, hola Jairo, sí. Bueno, ¿ustedes son de bioanálisis o de mía? De, de microbiología, de bioanálisis. Ah, listo. Muy bien, sí. Y ya están en este con la profe es para trabajo de grado, ¿cierto? Sí, Yo los escucho, ¿sí? Matricularon trabajo de grado, ¿cierto? Aló, ¿me escuchan? Bueno, entonces sí, trabajo uno. Muy bien, listo. Entonces, me imagino que me recordarán en Infolas si les tocó conmigo o pueden haber estudiantes que no vieron esa materia en la escuela. Entonces, los profes de trabajo de grado siempre suelen recordar todos estos pasos para buscar la información y que les sirva pues entonces para realizar un buen marco teórico y plantear una buena redacción y una buena investigación.
Entonces, recuerden que siempre les sugerí que todas las actividades que vamos a hacer, las vamos a hacer desde nuestra página del sistema de bibliotecas. Hay veces esto le cambian algunos botoncitos, unas maneras diferentes, pero en sí es lo mismo. Tenemos acá, dándole clic en este enlace, dice recursos de información digital. Sigue siendo por acá. Y hay que activar este botón que dice ingrese a los recursos de información digital y electrónicos. Para entrar a los recursos, ella nos va a pedir siempre la clave. Yo ahorita lo hice, ahora lo hice, entonces ya me permitió estar allí. Pero recuerden siempre que debemos de loguearnos con la clave del portal web y la contraseña de la página de la universidad. Ya estando aquí, este menú se les es conocido, donde uno escogía un área específica para navegar en los recursos. Ya depende del tema que ustedes estén trabajando, van a seleccionar si es un área de las ciencias de la salud o para buscar la información biomédica que trabajan desde el bioanálisis o si es desde las ciencias naturales como las químicas, las físicas, las biológicas. Entonces, si es de la área de la salud, estos serían los recursos que tenemos específicos para bajar información en salud. Uno de los proveedores muy importantes es Clinical Key. Clinical Key es del Sevier. En esta base de datos se va a buscar casi que en el mundo todo lo que publican, sobre todo los europeos, pero incluye muchos países de, de otros continentes. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ahora viene, por ejemplo, ahorita vamos a consultar lo que publican los americanos, que es PubMed, que es diferente a lo que tienen, digamos, de alguna manera los europeos, no es lo mismo. Entonces vamos dándole como reconocimiento a ese tipo de proveedores o editores. En este caso, el Sevier es un editor internacional que tiene varios recursos para buscar información, entre ellos es este Clinical Key, que es específico en el área de la información biomédica. Entonces, desplegando este menú, nos puede dar acceso a todo lo que ellos contienen. Entonces, contienen libros, revistas, ensayos clínicos, fichas de medicamentos, guías clínicas, educación del paciente, la multimedia, todos los videos que ellos producen, videos de procedimientos, resúmenes clínicos y ya todo lo específico en la clínica. Es muy sencilla la interfase, recuerden que era lo primero que veíamos, cómo yo navego en esos registros. Se recomienda hacer un registro que queden como estudiantes de la universidad investigando en esta base de datos. Otro de los recursos importantes es Embase, esta. Embase también es de el Sevier, que es como hermanita de Clinical Key. Y ya tiene o incluye unas herramientas más avanzadas y nos pone la información de acuerdo a ítems que se necesitan en la salud. Entonces, si desde el punto de vista del dispositivo médico, si es de un fármaco, desde una enfermedad, si son artículos que estamos buscando, etcétera. Entonces son como hermanitas, pero tienen diferente tipo de acceso a documentos específicos en el área biomédica. Volvamos a la lista y voy a avanzar para mostrarles Lilacs. Lilacs es la versión latinoamericana. Entonces aquí se busca en español, aparece mucho portugués, que es literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud. Es esta, es para buscar en español, aparece portugués y es por la Organización Mundial de la Salud, hecha o publicada o indizada por la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, esta sería como para ver estudios clínicos, revisiones, informes, normas, tesis y disertaciones, pero ya en la región de América Latina y el Caribe. Entonces hay que mirar y ubicar, primero, geográficamente, la información de la salud, porque cada región tiene parámetros diferentes y protocolos diferentes, y el acceso a los documentos. Volvamos al listado y bajamos y vamos a abrir OVID. Por ejemplo, OVID es una base de datos americana. Todo lo que producen los americanos en información biomédica, médica, clínica,
la tienen acá, Ovid. Digamos que lo que tienen acá en esta base de datos los americanos no es lo mismo que tienen los europeos en esta base de datos. Hay diferencias, o sea, por eso hay que buscar e investigar los proveedores, saberlos utilizar de acuerdo al tipo de documento, al área geográfica y el idioma. Por ejemplo, aquí en los americanos uno le busca algo en español y ellos dicen que no, todo está en inglés. En cambio, ahorita buscamos en Clinical Key y van a ver que ellos recuperan varias información. Entonces, el tipo de recurso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. O sea, si van a hacer una investigación, deben de tomar qué se ha publicado desde el punto de vista de los americanos, qué se ha publicado desde el punto de vista de los europeos, qué se ha dicho en América Latina, el Caribe, y ya luego entonces empezar a bajar los documentos que les sirven. Mm, Hay un gran recurso que se utiliza mucho para hallar fácilmente la información biomédica y es este índice, el PubMed, Publicaciones Médicas. Es una base de datos libre, pero es un índice, una base de datos referencial, porque cuando buscamos en estas, ella nos va a traer la información en texto completo. Por ejemplo, si hice una búsqueda, en este caso busqué en español, hay algunos que traen el texto completo y podemos bajar la información. Este es un índice, o sea, es como una base de datos referencial. Ellos nunca le van a decir, lea aquí el libro, mire y baje el documento, búsquelo en PDF o bájelo, obténgalo en PDF, como está aquí, PDF, ¿cierto? Aquí lo podemos descargar en PDF. Aquí está el PDF. Este. No hace datos documental, o sea, sí, la biblioteca pagó por esto, la universidad ya usted puede descargar el PDF. Lo mismo ocurre acá cuando buscamos información, pero en el PubMed, publicaciones médicas, no. Esto es un dato libre, gratis. Cualquier persona en el mundo puede entrar a él. Entonces es como un índice para la información biomédica. La mayoría de los investigadores inician con PubMed, porque desde acá él le va a decir si tiene que ir a OIDA a recuperar ese artículo, si tiene que ir a LILAC, si tiene que ir a Clinical Key. Pero él no le va a dar la información. Es un índice muy completo, hay que saberlo manejar de acuerdo a los motores de búsqueda. Entonces lo clasifican por muchas bases de datos. Cada una de estas son bases de datos diferentes para hallar situaciones o tipo de documentos específicos. Entonces el PubMed es el que nos va a decir todo lo que habría, ahí me escribí mal, vamos a corregir, sobre una área o sobre una enfermedad, sobre una área específica. Miren que las referencias siempre son solamente un dato, un autor, un título. Lo que hay que tomar es el nombre de la revista, Radiology Oncology, y saber dónde lo vamos a recuperar, si está en OVID, si está en Clinical Key. Al lado derecho, PubMed le permite a la universidad o a las universidades suscribirse a, digamos, la existencia. Entonces, cuando yo hice esta búsqueda, Medical Microbiology me está diciendo qué instituciones contienen esa información. La Universidad Pontificia Bolivariana, la EAFI, la Antioquia, y en cuántos registros. Estos datos son buenos porque ya la persona sabe o los estudiantes saben dónde van a ir a buscar la información.
Entonces, esta base de datos, que es un índice, nunca va a darle a usted el artículo en texto completo, pero sí le va a decir qué se ha publicado en el mundo y qué se ha dicho. Y ya hay que ir a mirar, a bajar el documento, ya sea porque lo tienen los americanos, está en español o en portugués, o lo tienen los europeos. Entonces, la mayoría de los investigadores en las ciencias biomédicas empiezan es por esta base de datos, siempre. Ella tiene un tesauro, el tesauro más completo de las ciencias médicas. ¿Dónde está el mesh? Se llama el mesh. Lo ven aquí, grupos, compuestos, PubMed, sustancia, taxonomía. Bueno. Entonces, con esta se ahorra como tiempo, se puede abarcar más bases de datos para trabajarla. La gente de medicina siempre vienen acá, a esta del PubMed. Voy a refrescarla nuevamente para que me ponga en inglés. Mesh, este. Como lo había traducido, se me ha perdido. Cuando yo enseñé en Infolab, en los primeros semestres, yo les enseñé sobre tesauros y les expliqué que era un tesauro. Es muy importante la investigación, primero, hallar los términos por tesauro. Y que los tesauros son listas de palabras o términos controlados que nos van a decir cómo busco un término correctamente. Trabajamos en el tesauro de la UNESCO, que era un tesauro muy general. No íbamos a pedirle Escherichia coli por acá o un término muy específico porque decía que no. Para eso tendríamos que buscar, digamos, en el del Lilacs, que es ay, se me olvidó. El de Lilacs, que era trabajar en Tesauro Lilacs. El DEX, de escritores en ciencias de la salud. Si lo recuerdan, que era de escritores en ciencias de la salud, lo vimos también. Y este ya sí era más específico, donde íbamos a encontrar unos términos ya más del área de la salud en español y en portugués. Entonces los tesauros son los que nos van a dar como cómo voy a buscar en una base de datos, en un catálogo. Entonces él nos da el descriptor en inglés, acuerden que hay que buscar en inglés, entonces la profesora les va a pedir, dígame la estrategia de búsqueda, dígame los términos en español y en inglés. Eso es lo primero, el tema, la pregunta de investigación, los términos en inglés y en español, y luego ya entonces sí nos vamos a la búsqueda como tal. Entonces el tesauro DEX es básico porque nos va a dar el término en las diferentes categorías, idioma inglés, español, portugués. Los sinónimos, sí, nosotros necesitamos enfermedad, pero necesitamos también dolencia, evolución del concepto, una definición en español, depende cómo necesitemos el uso del término, si es de la patología o de pronóstico. Una nota de indización es muy importante para los profesionales, los investigadores, porque tienen que tomar decisiones de acuerdo a lo que han encontrado. Y un término que se debe usar y cómo no se debe usar y cómo deben de usar. Para este término use este. Enfermedad, inmunología, use inmunidad. Entonces el tesauro nos va dando la ruta terminológica para poder uno aplicar esos términos en un buscador de un recurso especializado como una base de datos bibliográfica. Entonces el PubMed, que es .gov, es un índice,
sea, él no le va a poner a leer a usted ningún libro, ninguna revista, sino que le dice, yo le indico dónde está, vaya a ver si lo puede leer. Utiliza su tesauro, que es el MESH. Este tesauro es el Medical Subject Headings, encabezamientos de materia o descriptores o términos para medicina. Entonces, la mayoría de investigadores utilizan el MESH inicialmente. Entonces, el MESH le da qué variables del término, como lo hace el de la UNESCO. ¿Sí? ¿Qué variables del término? Las variables del término, aquí están. Como lo hace el DEX, también le da las variables del término, otros caminos que podemos tomar. Y así lo hace el MESH, que quiere del área de microbiología, lo que tiene que ver con el agua, con los combustibles, con los alimentos, con el aire. Depende del término, uno lo escoge y él empieza a crearla aquí al lado derecho, miren. Una posible estrategia. Entonces yo le digo, sí, búsqueme microbiología de los alimentos. Entonces aquí está la cajón de búsqueda. Adiciónemelo. Entonces ahí está. Oleano, AN, ORNAD. Recuerdan que yo expliqué esto muy bien. Este tema y este tema. O sea, va a ir al índice y va a buscar exclusivamente todos los que lleven I. Y va a hacer un filtro y va a especificar el término. El OR va a ser lo sinónimo, lo parecido, esto o aquello. Y va a ser más amplia la búsqueda. Y el no es para quitar algunas palabras que no me sirven. Entonces, si utilizamos el booleano AND, ya llevo uno, le doy clic en el término de mi interés y aquí me dice que qué quiero hacer con él, si lo quiero buscar desde el punto de vista de las categorías. Es una categoría de la salud. Entonces, le digo adicione y ya llevo aquí la estrategia de búsqueda. Mire cómo él me está diciendo qué es lo que voy a buscar. Microbiología de los alimentos y dentro de la categoría de salud. Entonces así usted va escogiendo los términos y va creando. Y luego le dice, búsquelo, search, en PubMed. Entonces, esa es la estrategia de búsqueda que los profesores le van a solicitar a los estudiantes. ¿Cuáles fueron los términos que usted utilizó para decidir esa búsqueda o esa investigación? Entonces, lo primero que tienen que construir con la profesora y ahí sí entonces nos vamos para una base de datos donde vamos a rastrear los documentos. Bueno, este índice es muy utilizado, pero recuerden que no vamos a leer la información en él, sino que hay que buscarla en alguna fuente. Bueno, una vez ya tenemos entonces los términos, podemos ubicar acá la base de datos. Está dando vuelta aquí el círculo, hay que esperarla, ¿cierto? Y empezar un proceso de búsqueda. Ya la búsqueda como tal, entonces, es lo que la base de datos nos arroje, los referentes que nos arroje. Recuerden que se hace una rotación en varias bases de datos con un mismo término y ya usted empieza a revisar qué hay, qué contiene. Entonces en Clinical Key, por este término me dijo que hay 21 resultados. Viene usted a decirle que solamente le vaya a traer lo que tiene que ver con educación del paciente o con ensayos clínicos y él va depurando.
Él va depurando a medida que usted le va dando o revisando los parámetros aquí al lado izquierdo. Él le va diciendo que llevamos en 317 resultados. En Lilacs encontró también, esto es en español, recuerden, aparece en portugués también, por lo que se hace en Latinoamérica y el Caribe. Entonces también deben de revisar información para bajarla a esta. Y ya en Ovid, que es la versión americana, hay que buscar en inglés. Ellos, si uno busca en español, no le trae nada. Vamos a ver si. Entonces, estas es las revistas que publican en Estados Unidos. Recuerden que los americanos no publican, digamos, en las bases de datos europeas, muy poquito. Reconoció el término. Entonces hacen el recorrido para bajar la bibliografía. De lo que hay, ¿por qué? Si no deja buscar. Así, aquí están abajo. Bueno, miren que ya el PDF. Y es una revista que se llama JAMA Pediatrics. JAMA Pediatrics. Si uno busca esta revista o este PDF en Google o en otra base de datos, llámese EBSCO, Micromedes, no le va a aparecer. ¿Por qué? Porque esta OID es exclusiva. Es exclusiva de los americanos. Y lo que ellos publican ahí no está en ninguna otra parte. Entonces, así fue en PubMed. En PubMed nos dijo que habían unos registros. Ay, no, me fui de allí intencionalmente. Sí, es buscar. Estos. Ninguno trae PDF en PubMed. Y si miramos la revista World Journal Microbiologic Technology, ¿dónde está esa? ¿De dónde es esa revista? Por lo general están acá. Están acá porque son americanos. PubMed indica mucho la información de Norteamérica. Están en esta base de datos. Entonces, a veces los estudiantes no entienden, no, se confunden porque dicen, ay, ¿eso dónde está? ¿Cómo llegamos a esta revista? Esta es la que necesitamos. Bueno, básicamente era hacerles ese recorderis de cómo bajan esta información desde la página de la biblioteca. Ya nos queda pendiente entonces, sí, porque ya recuperar el documento, filtrar, digamos, las bases de datos, ya eso es navegación y uso de parte de los estudiantes y los investigadores. Explorar qué contienen cada una de ellas, pero entonces sí tengan presente cómo van a buscar el término, de dónde lo toman, el término del tesauro, el PubMed o Lilacs, el DEX. No sé si en el de la UNESCO pueden haber algunas cosas en el área de microbiología y bioanálisis, pero cuando uno le pone información médica muy especializada o información en microbiología, él le dice que no tiene nada de eso. Porque tesauro de la UNESCO es un tesauro muy general. Hay que ir a los especializados, en este caso, pues los de salud, como este. Ya los otros recursos que los vimos en Infolab, como fue EBSCO, Science Direct, que son bases de datos multidisciplinarias, hay que consultarlas. Hay que consultarlas porque de pronto por allá pueden hallar recursos que no están en estas otras. Entonces, haciendo un recorderis en EBSCO, recuerdan que escogíamos el proveedor, si querían traducirlo, clic derecho, traducir al español, entrábamos a esta de investigación, había que seleccionar las bases de datos
marque las casillas correspondientes y haga clic en continuar. Entonces le da a uno clic en seleccionar y continuar porque iba a escoger todo el paquete. Esto lo hicimos varias veces en las clases, que algunos se acuerdan o de pronto alguien no recuerda eso. Entonces se hacía la búsqueda y él nos iba a arrojar unos resultados. Entonces ahí es donde deben de saber ubicar la información. Mire que EBSCO nos dice, este artículo tiene el PDF, porque esta revista la indizan ellos, es de ellos, pero miren esta tercera que no está el PDF. Entonces habría que revisar qué tipo, revista cubana de medicina tropical. Ah, eso no es electrónico. Esa revista llega en papel a la biblioteca de Médica, en la Facultad de Medicina, porque esas revistas no las distribuyen en formato de electrónico digital. Entonces hay que ir a la Facultad de Medicina y prestarla en caso pues que se presente esta situación. Tenemos otro que está en inglés y miren en donde dice base de datos Medline. Y ellos no lo tienen. Es una revista que se llama Enfermedades Infecciosas en Microbiología Clínica. Medline está aquí. Está en Ovid. Estas son las bases de datos que ellos tienen. Cochrane, que son bases de datos muy carísimos. Y Medline, que es la base de datos principal que surte a Ovid. Entonces, esta revista la podríamos encontrar allá en Medline. Bueno, entonces, con estas situaciones son que se van a encontrar. Ustedes deben de tener más o menos tener una habilidad para hallar esos documentos, porque, digamos, no todo está ahí mismo. Entonces, si se necesita un artículo de esos bien costoso, esta dice base de datos Medline, base de datos Medline, o sea que esta está allá en Ovid, es americana, medicina en línea. Medline fue de las primeras bases de datos que hubo en el mundo y está inmersa en Ovid, en Ovid, porque ella agrupa muchas bases de datos. Entonces, eso con el objetivo de que puedan leer y bajar los documentos, porque a veces hay documentos cuando están haciendo el trabajo de grado muy difíciles de hallar, que no están en un Google, no están en un EBSCO, no están fácilmente por ahí, porque los tienen estos. Y ellos lo que monopolizan es de ellos. Y la universidad pues les paga mucho recursos, mucho acceso. Bueno, y la otra sería ya la que es multinacional, que vimos trabajando, como fue Science Direct. ¿Recuerdan Science Direct? Esta es del Sevier, es hermanita de, de, de Clinical Key. Pero recuerden que es una base de datos multidisciplinaria, tiene de todo, pero es de actualidad. Entonces, en Clinical Key sintetizan todo lo que es de la medicina, lo específico en el área biomédica. Y en Science Direct van a la información más general que combina todas las áreas. Miren esa fotografía tan hermosa del coronavirus, ¿cierto? El COVID-19, hermosa esa foto, ustedes que les gusta meterse por allá a esos mundos. Viven, viven por allá metidas en esos mundos, ¿sí? Viendo cosas que mis ojos nunca verían, ¿no? Viendo cosas que nuestros ojos de una persona normal como yo no veríamos, ¿cierto? Y ustedes metidos por ahí viendo ese mundo micro, pero de eso se trata, ¿cierto? Bueno, entonces esta sí la deben de utilizar pues como para determinar el estado del arte específico, porque esta es de actualidad, lo que contiene más la información. Aquí casi todo está en PDF, por lo que se le paga al Sevier toda esa información. Y ya para entonces, esto sería para el estado del arte, buscar referencias, bajar artículos, que es lo que en este momento la profesora les puede pedir. Vayan, analicen ese estado del arte, busquen bien. Entonces ya tienen pues como elementos suficientes para bajar esa información, pero lo más importante es saber la ruta, qué términos vamos a utilizar,
cómo van a plantear esa estrategia de búsqueda, que se acuerda que armábamos ecuaciones de búsqueda. Y en este momento eso es muy básico eso, en el trabajo de grado, si se plantea una buena ecuación de búsqueda con unos términos bien seleccionados, ya, el trabajo en estas bases de datos se viene solito, para evitar infosicación. Millones y millones de registros que a veces uno no necesita. Entonces tienen que ser muy precisos para llegar a esas referencias que necesitan con la terminología adecuada. Ya cuando avancen en esa pesquisa, en esa revisión bibliográfica y mostrarle a la profesora las bibliografías y si sirven o no sirven, recuerden que deben de hacer análisis de información y se utiliza el Scopus. En el Scopus no se bajaban documentos, no se leían libros ni revistas, no. Se analizaba información a partir de unos documentos, de unos autores o de unas instituciones. Entonces en el Scopus tenemos que buscar en español y en inglés. ¿Por qué? Porque la información, de acuerdo al idioma, no la va a presentar. El estado del arte va a ser diferente. Entonces aquí busqué microbiología médica y me dice que hay solo 19 documentos. Si busco en inglés, me dice que hay 31.975 documentos. Entonces, esos análisis del estado del arte, según lo que dice el algoritmo de Scopus, deben hacerlo. De pronto este término no es muy amplio. Si yo cambio o busco por un término más amplio desde el DEX, me puede decir que hay más, ¿cierto? En español. Porque lo que estamos en estos momentos es que se ha publicado en el Scopus en idioma español en todas las bases de datos, en ScienceDirect, en EBSCO, y el término puede variar. Entonces, en esta recuerden que hacíamos un análisis de información, no íbamos a leer los documentos, sino que para ver qué es lo último que se ha dicho en microbiología médica en el 2017, en este caso, si lo pongo por la fecha la más nueva. Entonces, buscámosla y nos dice que... no quiere traducir estas opciones. Bueno, está pegado. Que puedo poner la fecha la referencia más nueva o poner la referencia más antigua, por autores, etc. Y esta herramienta les va a servir, recuerdan, donde dice Analyze, analicemos los resultados de búsqueda. Acá en el Analyze, donde la manito se pone a modo lean, le dan clic Analyze, Search, y es donde ustedes pueden empezar, cuando ya determinen qué